Hola, buenas noches. Esto es Paradero con Sentido Común, versión Digital Face. Yo soy Diego Fernández y les presento una mirada geopolítica desde el punto de vista de un peruano. Han pasado un par de semanas después del memorable discurso del primer ministro Carney de Canadá y su reclamado asiento en la mesa para no ser parte del menú, y el distanciamiento de Donald Trump con el mundo al proclamar la muerte del globalismo, incidiendo en un sistema nuevo basado en bloques de comercio, bloques elaborados por la influencia de su hemisferio, en donde la protección de la economía del país influyente prima sobre el resto, explicando que las tensiones geopolíticas de Estados Unidos han priorizado la seguridad nacional y toma acción para protegerse del multilateralismo. Sí, es correcto, se protegen su economía, pero es exclusivamente la suya, no la del resto, y no les importaría perjudicar o retrasar las economías ajenas. Pero incluso el proteccionismo puede perjudicar a sus propios habitantes, a través de los precios finales. La subida de aranceles tiende siempre a incrementar el precio final, que lo paga la gente común. En el 2025, países como el Perú ha sabido recolocar sus productos agroindustriales a Asia, que le ha permitido una estabilidad comercial, pero no ha sido gracias a la política proteccionista. Todo lo contrario, aún se hizo válido el multilateralismo permitiendo mantener el equilibrio. Pero muchas personas defienden la posición de los Estados Unidos y ya comenzaron a apelar al señalamiento, es decir, a las falacias. A la falacia ad hominem o el hombre de paja. Atacan al mensajero y no los argumentos. El que piensa en multilateralismo es comunista, caviar, woke, rojo, rabanito, homosexual, defensor de la cultura de género. Qué poca imaginación y torcida perversión, qué falsedad y qué pena no defenderse con argumentos. Vamos, muchachos, no perdamos nuestra libertad de elegir el futuro de nuestros hijos. También me doy cuenta que muchos no saben o no comprenden qué son estas dos posiciones enfrentadas. Entonces, el multilateralismo es un sistema de comercio global, basado en reglas compartidas a través de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, desde el 1995, que impulsan la no discriminación a todos los países que reciben el mismo trato. Como meta, la reducción de barreras como aranceles bajos, solución de disputas mediante paneles o jueces neutrales, que dicho sea de paso, los Estados Unidos han bloqueado el nombramiento de los jueces en el órgano de apelación de la OMC, argumentando que las reglas no contemplan el capitalismo de Estado de China, creando incertidumbre al patear el tablero. El multilateralismo promueve la cooperación entre naciones para beneficio mutuo, es decir, win-to-win. Este sistema promovió la globalización, el crecimiento económico y la integración de países en desarrollo. El proteccionismo de Trump es un nuevo sistema opuesto y unilateral, conocido como el American First, que prioriza la soberanía y el interés nacional de los Estados Unidos por encima de las reglas de la OMC. Promueve el uso agresivo de aranceles punitivos en su beneficio. Declaración de emergencia nacional para imponer tarifas sin pasar por el Congreso o la OMC. Preferencia por acuerdos bilaterales o coerción unilateral en vez de negociaciones multilaterales. Rechazo al sistema de la OMC. Y este último año se identificaron las tarifas generalizadas y amenazas de aumentos si los países no aceptan las demandas de los Estados Unidos en inmigración, drogas o desequilibrios comerciales. Y con pistola en mano, ¿sí o no, Venezuela? El multilateralismo no le conviene a los Estados Unidos porque no le permite hacer lo que le viene en gana. Tiene que seguir reglas. Todo este tema del proteccionismo me hizo recordar de las pasadas épocas de los sistemas feudales, con sus caballeros y sus vasallos, aun cuando son eras muy distintas
y distantes, se puede identificar paralelismos en cuanto a su organización del poder, la economía y la influencia sobre territorios o estados subordinados. La centralización del poder en una entidad dominante como el sistema unipolar, es decir, una sola nación concentra el poder decisorio en aspectos económicos, militares y políticos, imponiendo reglas a otros estados, tal cual como a los vasallos. El sistema feudal, que tenía un monarca con una autoridad central sobre su territorio y delegaciones a vasallos. En analogía, la nación unipolar actúa como señorío que establece condiciones a estados vasallos. Encuentro humillante la comparación de una nación con la actitud del vasallo, pero es lo que es. Todo por intereses particulares de líderes que se benefician de alguna manera en esta relación servil. Me sorprende la actitud de muchos susceptibles defensores del American Great Again, que se encuentran confundidos en su nacionalidad y que algunos encogen los hombros diciendo actuemos con pragmatismo. ¿Es en serio? ¿Es lo que hay? ¿No hay ideas, astucia, valor? ¿No hay coraje? Qué lamentable. Y peor otros que rasgan sus vestiduras y olvidan que su entreguismo servil afecta el futuro de sus hijos ante el vasallaje elegido. Y la política exterior de los Estados Unidos no ha aplacado los problemas internos, originado por una pésima política agresiva contra los inmigrantes, más con la muerte reciente del ciudadano Pretty. Han creado una percepción negativa hacia el gobierno de Donald Trump y se suma el escándalo Epstein, denuncias antiguas de violaciones, el documental de Melania y la entrega del Grammys Woke Award. Pero dicen que nada es por casualidad. Aunque aún no dejan de ser especulaciones, se está hablando por los pasillos del Congreso de un impeachment para que suba el vicepresidente Pence. Pero yo lo veo poco probable, por el porcentaje requerido en el Senado, que son 2/3. El Senado hoy en poder de los republicanos. La posición de los países para proteger la economía de sus naciones ha sido simplista. Todas van por el oro, ocasionando una gran pérdida de confianza sobre el dólar, que se suma a la pérdida de credibilidad que personifica a un ruin Donald Trump, que se manifiesta amenazante, arrogante y ahora un poco senil. ¿Quién lo diría? Sin embargo, no prejuzguen. Pueda que esté viejo, pero aún es mordaz y provocador. Se imponen sus audaces medidas como las que enfrenta Dinamarca y Canadá. La percepción de los errores que ha sido el pésimo manejo del sistema migratorio es más que evidente. Deportistas, cantantes, artistas reconocidos se suman a una campaña de destrucción contra Donald Trump, dañándolo por los medios de comunicación. Y fue sorprendente ver al presidente de Colombia, Petro, en el Salón Oval, visitando a Donald Trump, cuyas primeras palabras fueron de haber estado muy complacido con la entrevista y que incluso recibió de manos de Donald Trump un souvenir, una gorra de Make America Great Again y autografiada, para luego agregarle una letra S, alterando el contenido, diciendo ahora hagamos a las Américas grandes de nuevo. ¿Qué le habrá ofrecido Trump o Petro? O viceversa. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por su amable atención.